Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Mientras la oscuridad se cernía sobre la tierra, una duda comenzó a surgir en el corazón de aquellos que esperaban la llegada del Mesías prometido. En cada hogar, en cada sinagoga, los murmullos se intensificaban, preguntándose si realmente se cumpliría la palabra de Dios. La promesa hecha a Abraham parecía lejana. Pero en medio de la confusión, la luz comenzaba a brillar en un lugar inesperado. Era en un pequeño pueblo, donde una joven llamada María, llena de gracia y temor, se encontraba en oración. En su corazón ardía el anhelo de conocer la voluntad del Señor. ¿Quién soy yo para ser escogida?, se preguntaba mientras sus ojos reflejaban el cielo estrellado, buscando respuestas en las alturas. Entonces, fue cuando el ángel Gabriel se le apareció, envolviendo el lugar de luz celestial. Salve, oh favorecida. El Señor está contigo, proclamó con voz firme y dulce. El mensaje del ángel reverberó en el aire como un eco divino, llenando su alma de asombro y temor. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Las palabras transformaron su incertidumbre en un destello de esperanza, como el rocío de la mañana que alivia la sequedad de la noche. Gabriel le reveló que ella concebiría y daría a luz un hijo, y llamaría su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, dijo el ángel con solemnidad. La revelación de la encarnación trajo consigo la realización de una antigua profecía de Isaías. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7:14. El corazón de María se llenó de temor y asombro, portal de la promesa y medio de la redención. Sin embargo, ella se sometió a la voluntad de Dios con fe decidida. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Mientras tanto, en la lejana ciudad de Nazaret, su prometido, José, enfrentaba el dilema. Atormentado por las noticias que había recibido, no sabía cómo responder a la inminente llegada de un hijo que no era suyo. ¿Acaso ha fallado lo que se había prometido?, cuestionaba su corazón. Pero una vez más, la intervención divina fue inminente. Un ángel del Señor se le apareció en sueños, asegurándole que lo que había sido concebido en ella era obra del Espíritu Santo. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa. El ángel lo exhortó, reafirmando la verdad de la concepción divina. El sueño proporcionó claridad en su tormento, y él aceptó a María como su esposa, confiando en el plan soberano de Dios. La noticia de la llegada inminente del Hijo de Dios se esparció como un fuego encendido, encendiendo esperanza en los corazones ansiosos. La gente comenzaba a murmurar sobre la expectativa de la redención. En ese instante, lo que parecía el levantamiento de una sombra oscura ahora iluminaba el camino hacia la luz. Sin embargo, en lo profundo de los corazones, una pregunta persiste: ¿qué seguiría después de este gran anuncio? En Jerusalén, entre los líderes religiosos, se gestaba un creciente temor a la pérdida de control sobre el pueblo. La oscura trama de la oposición comenzaba a tejerse. La pregunta se cernía sobre el pueblo de Dios. ¿Entenderían finalmente el amor que Dios había instaurado en medio de sus vidas? El tiempo se aceleraba hacia el cumplimiento de la promesa y un nuevo misterio surgía en el horizonte. Así, se revelaba el plan divino que abarcaría generaciones. En un tiempo de aparente silencio, resplandecía el amor verdadero, y lo que estaba por venir cambiaría el rumbo de la humanidad para siempre. El eco de la esperanza se levantaba, ¿y si esto era solo el principio? Y sucedió que, en aquellos días oscuros, un edicto salió de parte de César Augusto, ordenando que se empadronara a todo el mundo. Este mandato incitó a muchos a salir de sus hogares, y José, por ser de la casa y familia de David, se vio obligado a llevar a María, su prometida, a Belén para registrarse. Era un viaje largo, lleno de incertidumbre y sacrificio, pero también de obediencia al plan divino. María, cargando en su vientre el misterio sagrado, sintió el peso de la promesa que se gestaba en ella. Con cada paso, el camino parecía crujir bajo sus pies, como si la propia tierra estuviera reverberando en la expectativa de lo que estaba por venir. Mientras avanzaban, recordó las palabras del ángel:
Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Su corazón latía con fuerza, no solo por el viaje arduo, sino por la magnificencia de la misión que estaba por cumplirse. Al llegar a Belén, la ciudad estaba atestada de personas, y no encontraron lugar en ninguna posada. El desasosiego inundó el corazón de José al ver el cansancio en el rostro de María. ¿Dónde daremos la bienvenida a nuestro hijo?, se preguntó con ansiedad, pero María, con su mirada llena de fe, le susurró, el Señor proveerá. Fue entonces cuando una posadera, conmovida por su estado, les ofreció un establo. Mientras haya lugar aquí, utilizados estarán, dijo con un tono de compasión. Esa noche, en el silencio del establo, cuando la luna atestiguaba la escena, María dio a luz a su primogénito. En medio de la humildad, el Hijo de Dios, el Redentor prometido, llegó al mundo envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El cielo mismo pareció contener la respiración, pues lo que se había anticipado durante siglos finalmente se hizo carne. La gloria de Dios brilló sobre el humilde establo, y el murmullo del lugar se transformó en un canto de adoración eterno. Mientras tanto, en el campo, unos pastores vigilaban sus rebaños cuando un ángel del Señor se les apareció con el mensaje que cambiaría el destino de la humanidad. No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2, 10-11. La noticia se extendió como un relámpago, y los pastores se apresuraron a ver lo que había sucedido, sus corazones llenos de asombro y esperanza. Al llegar, encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, como el ángel había dicho. Se postraron y adoraron, comprendiendo por primera vez lo que significaba la verdadera paz y el amor de Dios manifestado en el hombre. No eran solo espectadores de un acontecimiento, estaban delante del cumplimiento de las promesas eternas, pero en Jerusalén, el eco de la adoración fue respondido por un creciente desasosiego. Herodes, al enterarse de la llegada del rey, sintió que su reino temblaba bajo el peso de la altísima revelación. Quien se atreve a desafiar mi autoridad, rumiaba en las sombras de su palacio, mientras hacía planes oscuros para eliminar la amenaza a su trono, nacido de la incertidumbre y el miedo. Así, el hilo del amor y la esperanza entrelazado por Dios se comenzaba a enredar en una oscura trama de oposición que amenazaba la paz recién nacida. Las preguntas empezaban a surgir una vez más. ¿Habrá quien reconozca al verdadero rey? La lucha entre la luz y la oscuridad se iba intensificando, mientras todos esperaban ansiosamente que la manifestación del amor de Dios revelara su verdadero propósito en el mundo. Así, el misterio se profundizaba, preparando el escenario para una revelación aún mayor. ¿Cómo llevará Dios a cabo su plan, y qué sacrificio será necesario para la salvación de su pueblo? La promesa de la redención había comenzado, pero el camino hacia ella estaba cargado de pruebas que aún debían cumplirse. Y fue en aquellos días, cuando la gloria del cielo iluminaba la noche estrellada sobre Belén, que la alabanza de los pastores resonaba como un eco sagrado por toda la comarca. Ellos, llenos de reverencia, compartieron la buena nueva con todos los que encontraron. Sin embargo, las sombras de la maldad comenzaban a cernirse sobre la paz que recién había sido traída al mundo. Mientras tanto, en el palacio de Herodes, el oscuro rey confabulaba en su corazón. Su mente estaba nublada por los celos y el temor, y envió a consultar a los sabios de Jerusalén, aquellos que conocían las Escrituras y los tiempos. ¿Dónde nacerá el Cristo?, preguntó, disfrazando su avidez de poder con un velo de curiosidad. Los sabios, recordando la profecía de Miqueas, respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Con el conocimiento de su posible rival, Herodes planeó una estrategia aún más sinuosa. En su corazón punzante, se ideó un camino oscuro, que los reyes del oriente y todos aquellos que buscan la verdad vengan a mí, pues me interesaré en adorar a este niño también. Su voz, suave como un susurro, escondía veneno en sus palabras, buscando engañar a aquellos que, llenos de fe, anhelaban ver la gloria de Dios en la tierra. En el establo,
Mientras la oscuridad de la maldad se extendía sobre la luz recién nacida, los ángeles del Señor se movían en el cielo, dispuestos a proteger el plan divino. Un sueño se presentó a José, donde un ángel le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, permanece allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2:13. José, sin dudar, obedeció y tomó a María y al niño, dejando en la noche la tranquilidad que había llegado. Mientras tanto, Herodes, frustrado por la falta de información, ordenó que se matara a todos los niños en Belén menores de 2 años. La tristeza inundó a la región, y el llanto se escuchó como eco de la desesperanza, cumpliéndose la profecía de Jeremías, que decía, voz fue oída en Rama, llanto y lamento, Raquel que llora por sus hijos. Mateo 2:18. En Egipto, mientras el niño crecía en un entorno protegido, los cielos observaban con amor infinito. Aunque la maldad parecía prevalecer por un momento, el amor de Dios nunca había estado ausente. La tierra y el cielo aguardaban con expectación el momento en que se revelaría el cumplimiento de las profecías. El tiempo pasó, y un día, el mismo ángel que había guiado a José en su sueño lo volvió a visitar. Levántate, porque los que buscaban la vida del niño han muerto. Mateo 2:20. La familia regresó a Nazaret, donde el niño Jesús crecería en sabiduría, estatura y gracia delante de Dios y de los hombres, pero, aunque se había dado un respiro al niño que sería conocido como el Salvador, un dilema espiritual permanecía. ¿Cómo sería posible que un rey naciera en la debilidad y la humildad que el mundo rechaza? La pregunta resonaba en los corazones de los que esperaban. La naturaleza del reino de Dios parecía ir en contra de toda lógica humana, y el amor de Dios se manifestaba de manera sorprendente y misteriosa. Así se preparaba el escenario para el cumplimiento de una revelación aún más profunda. ¿Qué sacrificio se requeriría para restaurar la relación entre la humanidad y su Creador? El viaje de redención apenas comenzaba, y en su trayecto, el amor divino daría forma a una historia que resonaría a través de los siglos, revelando el plan soberano de Dios para un mundo que aún no estaba listo para comprenderlo. En aquellos días de retorno a Nazaret, la familia encontró un hogar simple y cotidiano, pero en su interior, el niño Jesús comenzaba a experimentar una vida que pronto se entrelazaría con la historia de la redención. Cada día transcurría en la modestia de un taller, donde José enseñaba a su hijo el arte de la carpintería, un oficio que hablaría del trabajo duro y de la devoción. La luz del cielo seguía brillando en su vida, un recordatorio constante de su divina herencia. Los años pasaron, y el eco de las profecías resonaba aún en el corazón del pueblo. La expectativa de un Mesías, un Salvador que liberaría a Israel de sus opresores, crecía en la sinagoga local, donde hombres y mujeres buscaban consejo y razón en las Escrituras. Pronto, sin embargo, el silencio divino empezaría a romperse, dando paso a un cumplimiento vivo de lo prometido. Un día, cuando Jesús apenas contaba con 12 años, sucedió un evento asombroso. La familia viajó a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Con ansias de conocer a su pueblo y aprender de los maestros, el joven permaneció en el templo. Mientras sus padres retornaban a casa, él aprovechaba la oportunidad para discutir con los doctores de la ley. Su sabiduría y entendimiento cautivaron a todos, sorprendiendo a aquellos que lo oían. Al volver, sus progenitores lo hallaron allí, y María, deseando comprender la profundidad de su vida en ese momento tan sagrado, le preguntó, «Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu padre y yo te buscamos con angustia». Lucas 2:48. Él, con la inocencia de un niño que ya entendía su propósito, respondió, «¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar?» Lucas 2:49. Su declaración dejó un eco en el corazón de María, quien atesoraba cada palabra en su interior, consciente de lo extraordinario que estaba destinado a ser. La vida de Jesús empezaba a mostrar destellos de su misión, y el tiempo se acercaba rápidamente para que el mundo entendiera el verdadero significado de su venida. Mientras tanto, en el horizonte, un nuevo precursor se levantaba.
Juan el Bautista, el hijo de Zacarías e Isabel, había crecido y comenzaba a predicar en el desierto de Judea. Vestido de piel de camello, su voz clamaba, «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 3:2. Las multitudes acudían a él, deseosas de escuchar la verdad de Dios. La gente sentía que algo trascendental se gestaba. El tiempo de redención estaba a la vuelta de la esquina, pero no todos estaban dispuestos a aceptar el mensaje del arrepentimiento. Los líderes religiosos, temerosos de perder su influencia, se llenaron de resistencia. La sombra de la duda y el rechazo comenzaba a cubrir la escena, mientras los corazones se disponían para una prueba que marcaría la historia. Un día, el cielo se rasgó con fuego, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma, en el momento de su bautismo. La voz del Padre resonó desde las alturas, proclamando, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Desde ese instante, la vida de Jesús se llenó de propósito, y el aliento del cielo guiaría sus pasos. Pero ¿qué camino tomaría un rey que vino no para ser servido, sino para servir? ¿Qué sacrificios vendrían antes de alcanzar el trono? Estas eran preguntas que resonaban en los corazones de los que esperaban con ansias. Así, el cielo y la tierra se disponían para el cumplimiento de un plan aún más grande, preparando el escenario para el amor redentor que cambiaría el mundo. Las sombras de la duda persistían, y con cada paso hacia Jerusalén, todos aguardaban el instante en que el Hijo del Hombre revelaría plenamente el misterio de su misión. La redención humana se acercaba, y el eco de palabras proféticas susurraba a través del tiempo, qué nueva revelación estaba reservada para aquellos que están dispuestos a creer. A medida que los días se convertían en años, Jesús crecía en sabiduría y estatura, siendo, cada vez más, un objeto de asombro y polémica. En su corazón ardía el fuego de la verdad y la compasión, sus pasos resonaban con la promesa de lo que vendría. Sus padres, aunque llenos de temor y alegría, seguían aferrándose a las promesas y visiones que habían sido reveladas a ellos de manera tan poderosa. Un día, mientras se encontraba en la sinagoga de Nazaret, Jesús tomó el rollo de Isaías y leyó, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos». Lucas 4:18. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de un poder que dejaba a la congregación atónita. Cuando finalizó su lectura, dijo, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Lucas 4:21. Ciertamente, las palabras del Mesías encontraron un eco en el corazón de algunos, pero también despertaron la ira de otros. Ellos, atados por sus tradiciones y dudas, comenzaron a murmurar al reconocer al hijo del carpintero. ¿No es este el hijo de José? Lucas 4:22, se preguntaban, incapaces de ver la verdad que estaba frente a ellos. Los vientos de la oposición comenzaron a soplar con fuerza. La incredulidad llenó sus corazones, y cuando Jesús habló sobre cómo los profetas de Dios fueron rechazados en su propia tierra, el ambiente se volvió hostil. La sinagoga se convirtió en un campo de batalla de fe y duda. Jesús, viendo sus corazones endurecidos, les dijo, «Ningún profeta es acepto en su propia tierra». Lucas 4:24. Este acto de revelación era solo el principio de un camino lleno de desafíos. Mientras viajaba de ciudad en ciudad, Jesús empezó a reunir a sus primeros discípulos. Entre ellos estaban Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Eran humildes pescadores, hombres de trabajo cotidiano, pero en ellos Jesús vio potencial para la obra trascendental que se avecinaba. «Venid en pos de mí», les dijo, «y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Al instante, dejaron sus redes y le siguieron, sintiendo en sus corazones una chispa de esperanza que jamás antes habían experimentado. Los milagros comenzaron a hacerse frecuentes. Jesús sanó a los enfermos, limpió a los leprosos y levantó a los que estaban muertos.
Cada acto de amor revelaba la compasión del Padre, y cada milagro confirmaba que el reino de Dios realmente había llegado. Las gentes estaban asombradas, clamando, «Nunca así ha hablado hombre alguno», Juan 7:46. Sin embargo, con cada paso, la resistencia aumentaba. Los fariseos, preocupados por su autoridad y la amenaza a su control, comenzaron a planear. El eco de sus conspiraciones resonaba en la oscuridad. ¿Qué camino tomarían? Las sombras de la traición empezaban a tejerse entre sus corazones. Con todo esto, Jesús hablaba de amor y redención, traía luz y esperanza, y en el profundo silencio del alma de aquellos que querían escuchar, empezaban a vislumbrar el cumplimiento de antiguos profetas. Mientras tanto, un murmullo se esparcía. ¿Podría este ser el Mesías esperado?, se preguntaban muchos, mientras el misterio del amor de Dios se entrelazaba con las vidas de la gente sencilla en cada aldea que visitaba. Y así, el camino hacia Jerusalén se tornaba inevitable. En la distancia, el sacrificio que estaba por venir se alejaba aún del entendimiento humano. ¿Cómo se reconciliaría el amor puro de este joven rabino con las exigencias del sacrificio? La incertidumbre pesaba como una nube, mientras el plan soberano de Dios se tejía silenciosamente. Aún restaba una pregunta, una revelación que los corazones sinceros estaban destinados a descubrir: ¿quién realmente sería este Jesús, y qué debía cumplirse a través de él? A medida que Jesús continuaba su ministerio, los rumores sobre su persona se esparcían como el fuego en una pradera seca. La multitud, cada vez más numerosa, se congregaba ansiosa, esperando presenciar el poder divino que emanaba de él. Aquellos que buscaban sanidad y respuesta llegaban de todas partes, desde Galilea hasta Judea, incluso desde Jerusalén. Las esperanzas de los desvalidos florecían ante cada gesto de compasión. Un día, mientras enseñaba junto al mar de Galilea, Jesús miró a la multitud y, con voz firme y cálida, les dijo: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Levítico 19:18. Estas palabras resonaban con una autoridad que trascendía su contexto. Muchos estaban tocados en lo más íntimo de sus corazones, pero otros sentían que esa exigencia era demasiado alta, una carga más que un llamado. ¿Quién es mi prójimo?, preguntó uno de ellos, un experto en la ley, buscando justificar su propio corazón. Entonces, como un sabio maestro, Jesús contó la parábola del buen samaritano, Lucas 10:30-37. La narración de un viajero asaltado por ladrones, que fue ignorado por los líderes religiosos de su época, mientras que un samaritano, despreciado por los judíos, se detuvo a ayudarlo, impactó a todos. Jesús revelaba así que el verdadero amor no está sujeto a las barreras culturales, es un amor que actúa, que revela el carácter del Padre. A medida que sus enseñanzas se adentraban en la esencia del amor, sus ojos se encontraban con los de sus discípulos. Pedro, ansioso por entender, le preguntó: «Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peca contra mí?» «Hasta 7 veces», Mateo 18:21. Jesús, con la certeza del cielo, le respondió: «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. El perdón desmedido, una elección que desafiaba a lo que sus corazones estaban acostumbrados a considerar. Al atardecer, mientras el sol descendía y las sombras de la noche comenzaban a cubrir la tierra, Jesús se retiró en oración. En soledad, su espíritu se entrelazó en comunión con el Padre. La revelación de su destino inminente pesaba sobre él, así como las decisiones que debía guiar en los corazones de aquellos que tenía cerca. En su oración, clamaba por fortaleza y claridad. En su corazón ardía el deseo de que aquellos a quienes amaba entendieran el sacrificio que habría de venir. ¿Quién será el que entregará al Hijo del Hombre?, murmuraba para sí mismo, sintiendo el peso del conocimiento. Era consciente de que no solo enfrentaría la incomprensión de los líderes religiosos, sino también la traición de uno de sus propios elegidos. La sabiduría divina entrelazaba el amor y la entrega. Él sabía que a través de su sufrimiento, el mundo podría hallar la redención. Al amanecer del día siguiente, Jesús descendió entre la gente,
Y la presión del dolor y de las decisiones inminentes comenzaba a marcar su andar. Las multitudes lo abrazaban como el Mesías, pero solo unos pocos comprendían la magnitud de lo que ello significaba. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, se decía, es que mis acciones revelarán un amor que trasciende la muerte misma, así, en cada paso que daba, en cada milagro que realizaba, el plan soberano de Dios se iba revelando en porciones pequeñas, como luces que parpadeaban en la oscuridad. Con cada persona que sanaba, con cada palabra de vida que compartía, se acercaba más al cumplimiento de la obra que su Padre le había encomendado. Era inevitable, el sacrificio estaba a la vista. La verdadera pregunta permanecía, sin embargo, resonando en los corazones, ¿entenderán por completo el sacrificio del amor que se avecina? A medida que el nuevo día se desvanecía en el horizonte, una tensa quietud comenzó a apoderarse de la multitud. Jesús, sabiendo que los corazones estaban dispuestos y vulnerables, se dejó llevar por el impulso del Espíritu y decidió hablar nuevamente. Con una dulzura que contrastaba con la profundidad de su mensaje, se sentó en una roca en la orilla del mar, y la gente se agolpó ansiosa por escuchar. Escuchad, comenzó, su voz firme. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual, al encontrarlo, un hombre lo oculta y, lleno de gozo, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:44. Las palabras penetraron en los corazones como una flecha divina, generando un murmullo de asombro en la multitud. Ellos comprendían que el tesoro era el amor y la verdad que él ofrecía. Más adelante, un hombre, poseído por dudas y acobardado por su propia realidad, se adelantó y, con voz temblorosa, exclamó, «Maestro, he sido un fariseo toda mi vida. He cumplido con la ley, pero siento un vacío en mi alma. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Lucas 10:25. Este joven deseaba más que rituales, anhelaba reconectar con su Creador. Jesús lo miró con compasión y 3 palabras fueron suficientes para encender la llama del desafío en su interior. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Mateo 19:21. Las palabras eran un llamado a un amor radical y a una entrega que pocos podían imaginar. El hombre, abrumado por su riqueza y su tristeza, dio media vuelta y se marchó, dejando una sombra de reflexión en su lugar. La multitud, testigo de este intercambio, comenzó a murmurar sobre el significado del verdadero sacrificio y el costo de seguir a Jesús. Al ver sus rostros confusos y ansiosos, él retomó la palabra, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10:38. La gravedad de la afirmación caló hondo en el alma del pueblo, marcando sus corazones con la huella de una verdad difícil de aceptar. Mientras tanto, Pedro se acercó a Jesús con una inquietante búsqueda de claridad. «Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué, entonces, tendremos?» Mateo 19:27. En ese momento, las verdades del cielo se entrelazaron con promesas terrenales, y Jesús, con una serena mirada, respondió, «De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel». Mateo 19:28. Su respuesta dejó a la multitud en un profundo silencio. Ellos comprendían que el sacrificio traería recompensas eternas, pero las implicaciones del amor, que exigía renuncia, pesar sin fin, sumían sus corazones en un mar de preguntas. Mientras ascendía hacia el monte, su corazón clamaba por una revelación aún mayor, una que llevaría al colapso de sus concepciones. «¿Cómo podrán todos conocer este amor que estoy por mostrarles?», meditaba. En cada paso, el plan soberano de Dios se tejía más profundo y más sutil. ¿Podrían ellos, incluso, vislumbrar la magnitud de ello? ¿Entenderían que la traición y la muerte llevarían al amor a su máxima expresión? Las preguntas flotaban en el aire, y el clima intenso del momento dejó a la gente al borde de sus asientos. Lo que aún no sabían era que este amor perfecto estaba destinado a trastornar el mundo,
crear un nuevo canje. Pronto conocerán el sacrificio que glorificará el amor, pronto el mundo será confrontado con la verdad que no puede ignorar. Así resonaron las palabras de Jesús, y el misterio del reino se desvelaba ante ellos, revelando un propósito que iba más allá de su comprensión inmediata. Mientras Jesús ascendía al monte, la multitud le seguía, cautivada por su cada vez más profunda enseñanza. Al llegar a la cima, se volvió hacia ellos, sus ojos brillaban con el fervor del conocimiento absoluto. Allí, en un lugar apartado del bullicio común, rodeado por la naturaleza, comenzó a hablar de nuevo, esta vez con una revelación aún más poderosa: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Las palabras vibraban con la autoridad del cielo, penetrando el corazón de aquellos que escuchaban. Jesús continuó describiendo a quienes realmente son benditos ante los ojos de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5:4. Sus mensajes se entrelazaban con imágenes del amor divino, ofreciendo esperanza y paz en medio de la tristeza. En el fondo, algunos fariseos, que habían seguido a la multitud, se manifestaron llenos de ira, cuestionando a Jesús en sus corazones. ¿Qué autoridad tiene para hablar así? ¿Acaso es él realmente el enviado de Dios?, murmuraban entre ellos. Sin embargo, al ver la respuesta de amor que Jesús ofrecía, supieron que había algo más allá de sus palabras, había un poder que transformaba vidas, capaz de sanar los corazones heridos de los desafortunados. Jesús, al ser consciente de los pensamientos de los que le rodeaban, con gesto solemne respondió: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Su mirada se detuvo en un grupo de mujeres que lloraban por sus cargas y en el rostro triste de un niño que había perdido su risa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Estas afirmaciones impactaron a todos los presentes, resonando en sus corazones como verdades eternas. Algunas almas comenzaron a llorar. En ese silencio de humillación, muchos se dieron cuenta de su necesidad de un Salvador, y el murmullo de fe comenzó a correr por la multitud como un río que se desata. Mientras las lágrimas se mezclaban con la tierra, Jesús hablaba sobre un amor que jamás podrían concebir por completo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13, 4-5. Sus palabras llenaron el aire de una atmósfera palpable de reverencia y asombro. ¿Pueden entender lo que implica este amor?, preguntó con ardor. Muchos asintieron, pero también había quienes permanecían en sus dudas y escepticismo, convencidos de que el amor era un lujo demasiado remoto para ellos. A medida que el sol comenzaba a esconderse, bañando la escena con un resplandor dorado, Jesús se acercó a sus discípulos. Este amor que os ofrezco es el amor que se entregará por todos, un amor que se revela en sufrimiento y sacrificio. Pero, oh, amados, en este sacrificio encontrarán la vida eterna. En este amor verdadero está el cumplimiento de la ley y los profetas. Con esas palabras, cada persona conectó la revelación del amor profundamente espiritual que se manifestaría, un amor que llevaría al Cordero a ser sacrificado, dejando una huella imborrable en toda la humanidad. Él continuó: este amor es el vínculo perfecto que encontrará a aquellos que están perdidos. Mientras la multitud reflexionaba sobre la profundidad de lo que acababa de compartir, el eco del misterio del reino resonó en sus espíritus. Pronto se manifestará el verdadero amor del Padre, y lo que aún no conocen, es que este amor es más fuerte que la muerte y capaz de redimir a los más extraviados. Así, su voz se desvaneció con la brisa del atardecer, dejando atrás un suspenso divino, y había un secreto aún escondido en las sombras del futuro, que no solo transformará a aquellos presentes, sino a todas las generaciones venideras. Porque el amor perfecto no solo cubrirá su dolor, transformará sus corazones, y conectará cielos y tierra de una manera que aún no imaginan.
pronto conocerán la verdad que los hará libres. Este enigma del amor aguardaba su revelación en las páginas de la historia y el tiempo, alimentando el anhelo de descubrir el increíble plan de Dios para la humanidad. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, llenando el cielo de colores cálidos, Jesús sabía que el tiempo de su sacrificio se acercaba. En la serenidad de aquel momento, el latido de su corazón se alineaba con el propósito divino que había sido trazado desde la fundación del mundo. Se acercaba a Jerusalén, una ciudad marcada por la espera de un reino, pero también por la sombra del rechazo, donde los líderes religiosos tramaban en secreto su perdición. Jerusalén, Jerusalén, exclamó Jesús en un susurro cargado de dolor. En su interior sabía que la resistencia de su pueblo a reconocerlo como el Mesías traería consecuencias devastadoras. Las profecías clamaban bajo la opresión del pecado, y el sacrificio del amor verdadero estaba a punto de ser revelado. En aquellos días, comenzó su entrada triunfal en la ciudad. Las multitudes abarrotaban el camino, extendiendo sus mantos y ramas de palmera, gritando, «Hosana». Bendito el que viene en nombre del Señor, Juan 12:13. Sus corazones ardían de esperanza, sin embargo, no sabían que aquel que aclamaban estaba por enfrentar su cruce final entre el amor y el sufrimiento. La inquietud de los fariseos crecía. «Mira cómo lo sigue la gente», murmuraron entre ellos. Sus imágenes de poder y exaltación temblaban ante la verdad del reino de Dios. Durante los días siguientes, Jesús enseñó en el templo con autoridad divina, describiendo el amor del Padre y la importancia de la fe. Relató parábolas que comisionaban a sus oyentes a vivir en gracia y compasión, desafiando toda forma de religiosidad vacía. Sin embargo, en la penumbra, la traición ya estaba en marcha. Judas Iscariote, uno de sus discípulos más cercanos, fue seducido por una bolsa de monedas de plata. «Entregarte, maestro», pensó mientras luchaba con su codicia y su anhelo de reconocimiento. La noche de la última cena llegó. Jesús, sabiendo que su hora había llegado, se sentó con sus discípulos para compartir la Pascua. «Tomen y coman, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada». Lucas 22, 19-20. Cada palabra que pronunció resonaba con el eco del sacrificio que venía, una promesa de salvación entrelazada con el dolor de lo que estaba por venir. En el jardín de Getsemaní, la noche se tornó angustiante. «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Las lágrimas caían como rocío en la oscuridad, y un sudor de sangre brotaba de su frente. En su humanidad, Jesús sentía el peso oscuro de todos los pecados del mundo. Mientras se acercaba el momento de la entrega definitiva, Judas se acercó con un beso, señal inequívoca de traición. Las autoridades arrestaron a Jesús entre gritos y confusión. «¿Qué has hecho?», murmuraban los discípulos, mientras Jesús, con calma y dignidad, supo que esto era parte del plan divino. Frente al Sanedrín, las falsedades comenzaron a acumularse, las acusaciones volaban con la rapidez de un rayo. «¿Eres tú el Cristo?», le preguntaron. «Yo soy», respondió él con la certeza que resonaba en la eternidad. Al ser condenado a muerte, la esperanza de muchos se desvaneció. Pero en la mente de Jesús, cada paso acercaba al cumplimiento de las Escrituras. La crucifixión fue atroz. Clavos desgarraron su carne mientras el sol cubría su rostro, y el mundo se tragaba la oscuridad. «Padre, perdónalos», clamó mientras su humanidad enfrentaba la incapacidad de comprender lo que estaba sucediendo. Lucas 23:34. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, los cimientos del mundo parecían temblar. «Consumado es», exclamó Jesús, dando aliento al amor que había logrado superar la muerte misma. Las mujeres lloraban, y la tierra temblaba, mientras sobre la montaña del Calvario, una luz brillante comenzaba a asomarse por detrás de las sombras. Al tercer día, la tumba se abrió. «No está aquí, ha resucitado»,
proclamaron los ángeles a las mujeres que llegaron al sepulcro, llevando el mensaje de la victoria sobre la muerte. La resurrección de Jesús rompió cada cadena que sujetaba a la humanidad. En sus apariciones posteriores a los discípulos, explicó el cumplimiento de las profecías y la importancia del amor y la proclamación del Evangelio. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, Mateo 28:19, les dijo con nuestra misión, preparando el camino para la expansión de su reino. Así, a través del sacrificio, Dios había cumplido su plan de redención. Cada ser humano recibió la gracia que transforma, el amor que libera. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, Mateo 28:20, resonó en los corazones que ahora ardían con el mensaje de esperanza. Con un gozo eterno esperando en la promesa de su regreso, el amor perfecto se había dado en sacrificio y resurrección. La historia de redención no terminaba allí, sino que continuaba viva en la vida y en el corazón de cada creyente, trayendo luz a la oscuridad del mundo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte que otros escuchen este mensaje. Compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta misión.